Hola hermanos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra catequesis bíblica sobre la monarquía. Estamos viendo a el rey David. Continuaremos ahora, concluiremos ya ahora con la historia de David para que pasemos entonces, como les habíamos dicho, a ver al siguiente rey, que será el rey Salomón. Bien, entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces continuamos esta catequesis. Nos quedamos como después de que el rey David, una vez que ha consolidado internamente el reino, ya no sale a las batallas, y una de las causas precisamente de su falla tan grave, tan grande, de su pecado, es precisamente quedarse, ya no salir, y fue lo que entonces provocó esta grave ofensa al Señor. A pesar de esta grave falta del rey David, Dios no le retirará su favor. Dios seguirá entregando en las manos de David a sus distintos enemigos. Dos guerras más muy importantes, que serán estas dos guerras, aparte de las que ya había tenido grandes victorias contundentes y clave para el establecimiento de su reino, los filisteos y los jebuseos que estaban en Jerusalén. Ahora David va a emprender la guerra, especialmente con estos dos reinos, los amonitas y los moabitas. La guerra con los amonitas será una guerra bastante difícil, una guerra que durará varios años, por lo menos unos 2-3 años, y cuyo desenlace de esta guerra con los amonitas encontramos hasta el final del capítulo 12 de este segundo libro de Samuel. ¿Cómo se inicia esta guerra primero contra los amonitas? Esta primera guerra se inicia por una afrenta que le hace Hanún, hijo de Nahás, cuando David tuvo que huir porque el rey Saúl lo quería matar, recordemos. Entonces David se fue a refugiar y donde se podía sentir seguro, donde sabía que el rey Saúl no se atrevería a buscarlo, pues con los amonitas que lo acogen, que lo protegen. A la muerte de este rey de los amonitas, Nahás, David se entera y entonces manda una embajada, ¿no?, para dar pues las condolencias, para manifestar pues su dolor por la muerte de ese rey. Entonces, queriendo corresponder con este gesto sencillo y sincero la buena relación con los vecinos del oriente, David es humillado por su hijo
Hanún, los consejeros de este hijo del rey, ¿no? le dicen, mira, no es verdad que David entre a nuestro territorio simplemente por un gesto de respeto hacia tu padre. Lo que busca hacer es espiar, ver nuestro territorio para que después entonces venga y aprovechando esta situación se apodere también del reino. No era esa la intención de David, claro que no, sino los consejeros de este hijo del rey, Hanún, pues hacen esto. A la embajada que había mandado David para pues darle el pésame por la muerte del rey, Amón, pues entonces estos los apresan, los prenden, les cortan la barba hasta la mitad, desgarran las vestiduras y los envían a Jerusalén. Claro que esta afrenta para el rey David pues fue la causa de que iniciara esta guerra tan fuerte, tan sangrienta que decimos duró muchos años contra los amonitas, a los que pues claro que después vencieron, ¿no? Entonces vencen en esta campaña a los amonitas. El general, que fue un general muy importante, Joab, del imperio de David, será precisamente el que con una brutal severidad, ¿no? Conquiste este reino de los amonitas. El ejército moabita vencen a los amonitas. Ahora David también lucha contra los moabitas. Fue diezmado por ejecuciones en masa a sangre fría. Moab pasó entonces a ser un estado vasallo tributario del rey David. Por eso estas dos grandes conquistas muy importantes de Moab y Edom, que eran reinos muy fuertes, muy poderosos, muy ricos, con los que el rey David sostendrá, porque los somete, ahora son sus vasallos tributarios, y con el sometimiento de estos reinos ricos es que David puede sostener el mantenimiento de todo su imperio, de todo su estado, de toda su corte, ¿no? Tenemos el relato de este acontecimiento, ¿no? De cómo describe precisamente la escritura esta victoria que obtiene el rey David a través de este general tan importante Joab sobre los edomitas, ¿no? Sus casas reales fueron exterminadas, excepto un hijo de Hadad que fue llevado por sus servidores a un lugar seguro en Egipto. David entonces, una vez que ha conquistado estos dos reinos, uno del oriente y uno del norte, pone guarniciones y gobernadores en Edom y la rigió como una provincia conquistada, una provincia a la que le cobra un grande tributo. Después de estas victorias tan importantes, estratégicas, clave, decíamos, en el reinado de David, ahora se dirige David hasta Siria, hasta el norte de Palestina, sometiéndola, conquistándola. Y con estas victorias que obtiene David, entonces el reino de David se extiende a través de toda la Palestina, desde Siria hasta casi el desierto del Sinaí. Toda esta parte de Palestina pues fue ese grande imperio que pudo establecer el rey David. Es probable incluso que fuera por el momento, para su tiempo, más fuerte que ninguna otra potencia del mundo contemporáneo. Muy bien, entonces, con estas victorias, decimos, tan importantes, el rey David ha consolidado su reino.
Y vemos, una vez que ha consolidado su reino, su imperio, que lo ha extendido como ninguno más. De hecho, a partir de Salomón, el reino empezará a disminuir hasta que finalmente, con Jeroboam y Rehoboam, volverá nuevamente a dividirse. Muy bien, entonces, los cananeos de Palestina, que ya decíamos, estos moradores antiquísimos, antes de que llegaran los israelitas allí a la tierra prometida, a Jerusalén, habitaban los cananeos. Por esa razón, David solamente los incorpora al Estado, no los hace vasallos, como sucedió, por ejemplo, con los moabitas y los amonitas, que tenían que pagar tributo. Muy bien, entonces, la administración del Estado de David, una vez que se ha consolidado, la Escritura nos manifiesta cuáles son los principales protagonistas que conforman este Estado, ahora el imperio de David. El primero, pues claro que es David, y David, él es el que tenía toda la autoridad. El hecho de que no haya nombrado a un visir o a un primer ministro nos habla de esto. Todo el poder y la autoridad residía solo en una persona, solo en David, solo en el rey. Claro que estaba conformada, decíamos, toda su corte con personajes muy importantes como Saba, jefe de las fuerzas israelitas, Joab, que fue este general de grandes batallas que hace ganar a David, general en jefe en el campo de batalla. También estaban los mercenarios, que eran, de hecho, en un tiempo, David mismo fue mercenario, este grupo de guerrilleros que luchaban, ¿no? Contratados por distintos reyes, como en el caso de Saúl, ¿no? Entonces estaba esta tropa de mercenarios, cereteos y peleteos. Estaban Masquir, que era el heraldo real, que comunicaba todos los decretos del rey, Sofer, que era el secretario real o secretario de Estado. Estos dos sumos sacerdotes que tenía David, Sadoc y Abiatar. E incluso David había nombrado también a algunos de sus hijos como sacerdotes. David entonces, como no tenía, entendamos, es un reino que surge de manera inesperada y por lo tanto no tenía un esquema propio, había ido creciendo y por lo tanto para conservar la unidad de este naciente Estado de Israel, pues lo hace no a través de un esquema propio, decimos, sino bajo el esquema conocido del imperio egipcio. De hecho, algunos de los miembros de la corte de David eran egipcios y de ellos recibía estos consejos para mantener su reino, para organizar su reino, su imperio. En materia jurídica, en la impartición de la justicia en todo el imperio, David intervino poco o nada, dejando que fueran administrados de una manera local, como en realidad se llevaba antes de la monarquía. Aunque sí es verdad que los individuos tenían el derecho en la cuestión jurídica, litigios, de apelar para que el mismo rey les escuchara y les hiciera justicia. Una situación que recordemos se prolonga hasta los días de Jesús, hasta los días después de él, incluso de Pablo, que apela al César, la máxima autoridad, pues en cuestiones de justicia. Muy bien. En materia política y religiosa, la intención de David, ¿no?, en estos dos aspectos tan importantes, estaba motivado por el deseo de legitimar el nuevo Estado naciente, surgiente. Entonces,
en el imponerse como el nuevo sucesor verdadero del antiguo orden de Israel. Por eso, precisamente, David apoyó el nuevo santuario de Jerusalén, donde había sido establecida el arca. En los asuntos religiosos los confiaba a estos dos sumos sacerdotes. David, uno de los aciertos muy importantes de su reinado fue que favoreció enormemente el culto, enriqueciéndolo en diversas formas, especialmente en la música. Recordemos que David fue un músico y componía música precisamente para el culto. Esta corte de David, aunque fue modesta en comparación con la de Salomón, que fue verdaderamente espléndida en lujo, en opulencia, sin embargo, fue de una considerable magnitud. Y si la comparamos con la del rey Saúl, que fue una corte sumamente austera, pues podemos ver precisamente la grande riqueza que también tenía David. David tuvo diversas mujeres y numerosos hijos, tanto en Hebrón como en Jerusalén. Recordemos que David comenzó a reinar primero en Hebrón y después ya hacia todo Israel. Vamos a ver cuáles son los hijos que David tuvo en Hebrón. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículos del 2 al 5. Dice: David tuvo varios hijos en Hebrón. El primero, su primogénito, recordemos este nombre que vamos a retomar más adelante. El primero fue Amnón, de Ahinoam la Jezreelita. El segundo fue Quilab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, también es un nombre que retomaremos, importante, que después se rebelará contra su propio padre, ¿no? Absalón de Macá, hija de Talmai, rey de Guser. David se casó con esta princesa y con ella tuvo a Amnón. El cuarto, Adonías, de Hagit. El quinto, Zapatías. El sexto, Yitreán, de su esposa Eglá. Estos fueron los hijos que David tuvo en Hebrón. Y en Jerusalén también David tuvo varios hijos. Encontramos en el capítulo 13 de este segundo libro el capítulo 5 de este segundo libro de Samuel, versículo 13 al 16. Después que vino de Hebrón, David tomó en Jerusalén otras concubinas y esposas, que le dieron más hijos e hijas. Los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén son Samuel, Sobab, Natán, Salomón, Yibzar, Elisua, Nefeg, Yafía, Elisamá, el Chadá y el Lifalet. Son estos hijos. Entonces vemos que David tuvo muchos hijos, tuvo muchas mujeres, además de un importante harem que tenía precisamente en Jerusalén. Los últimos años de David, al acabar ya las guerras, tanto de manera interna, había conquistado ya todos sus enemigos y entonces estaba en la flor de su vida. Continuó David reinando hasta su vejez. Sin embargo, los últimos años de David estuvieron marcados por incesantes intrigas, violencias, rebeliones en su contra. Hubo muchas causas, muchas de ellas, pues sí, como todo, el abuso de
algunos de los miembros de la corte de David, la opulencia en la que ellos vivían, pero la más importante causa de todas estas rebeliones que después se desatarán fue el problema de la sucesión al trono. Recordemos que Israel nace como una monarquía a partir de Saúl, breve el tiempo de Saúl, y ahora este largo tiempo de David, que reinó pues, aproximadamente unos 40 años, decimos. Por lo tanto, este logro tan importante de David estaba tan centrado en su persona que la mayoría de los israelitas pensaba que para que se sostuviera y se mantuviera el reino cuando ya David estuviera viejo, solo lo podía hacer un hijo de David. El problema era saber quién de los numerosos hijos de David era el que podía entonces continuar con este trono, ¿no? David, por lo tanto, no había dado ninguna respuesta a esta cuestión como era de esperar. Él no se definió, no se decidió por alguno de sus hijos. Lo hará más adelante después de estas revueltas, pero en tanto no lo había hecho. El hecho de que no se definiera, pues claro que hizo primero dentro de su propia familia que se diera esta ambición, es decir, quién va a suceder a David en el trono, por una parte. Por otra parte, recordemos que sobre todo el reino del norte, la casa, la familia de Saúl, todavía le guardaba a David como que ese resentimiento, muchos pensando y interpretando que la ruina de Saúl se debió precisamente a la complicidad de David. Recordemos entonces que David, precisamente para ganarse a las tribus del norte, tuvo como esposa a una de las hijas de Saúl, Mical, que después lo escuchamos en la sesión pasada. Esta mujer, cuando David llega con el arca, llega de la victoria y va bailando y danzando, esta mujer lo despreció y por esa razón, dice la Escritura, nunca más pudo tener hijos. David se separa, se divorcia de ella. Por eso, los descendientes de Saúl culpaban a David de la caída de éste y no podían olvidar incluso que David había entregado a los hijos varones supervivientes de Saúl para ser ejecutados por los gabaonitas, exceptuando solamente a Mefisofet, hijo político de Jonatán, grande amigo de Saúl, a quien incluso a este David tenía, aunque era paralítico, lo tenía como pensionado de su propia corte. Entonces tenemos como que allá al interno del reino de David estas pugnas, estas intrigas, estas luchas internas por saber quién va a suceder a David en el trono. Y todo esto entonces se fue fraguando hasta que vino precisamente esta rebelión de Absalón. Antes de rebelarse Absalón hacia su propio padre, guardaba y le tenía rencor porque Amnón, recordemos que fue el hijo mayor, el primogénito de David, violó a la hermana de Absalón, es decir, pues era su media hermana. Y entonces David, aunque se enteró de este acontecimiento, de esta falta tan grave, nunca hizo nada por reprender a su hijo Amnón, que violó a la hermana de Absalón. Absalón guardaba entonces ese rencor contra David y buscaba la oportunidad de vengarse.
Y lo hizo precisamente cuando invita a un banquete, le dice a David: quiero ofrecer un banquete al rey y a mis hermanos. Y David no asiste, van los hermanos y mata a los hijos, no todos, a los hijos de David, pero principalmente, y pues claro, aprovechándose de esa venganza, mata al que más lo amenazaba con quitarle el trono, que precisamente era Amnón, el hijo primogénito de David. Entonces lo mata. Este hecho de haber matado al hijo mayor de David lo hace que lo exilien por 3 años fuera de Jerusalén. Entonces Absalón estuvo en el exilio. Gracias a la intercesión de este grande personaje, decíamos, Joab, el general de las batallas, que intercede por él y pide a David que lo perdone, es como David le permite a Absalón regresar nuevamente a Jerusalén. Sin embargo, todavía 2 años, tuvo 3 en el exilio, 2 años que permaneció en Jerusalén, pero el rey no lo quería ver, ¿no? Concede que vuelva, pero no lo había perdonado. Hasta 2 años después ya lo recibe y entonces Absalón llega a Jerusalén, pero comienza inmediatamente a maquinar un complot para hacerse del trono, para hacerse del reino. ¿Cómo lo va haciendo? Durante 4 años va preparando precisamente ese complot. Se ponía a las puertas del palacio. Recordemos que había muchas injusticias que David iba permitiendo ya ahí en su reino, tanto del norte como del sur. Acudían algunos a ver personalmente al rey, y cuando llegaban a presentarle sus quejas, a la puerta del palacio estaba Absalón, ¿no? Y les decía: ¿cuál es tu caso? No te van a hacer caso, no te van a hacer justicia. Ojalá yo fuera rey, y entonces sí podría hacerle justicia. Y de esta forma, astutamente se fue ganando el aprecio de muchos, tanto del norte como del sur, que iban ahí al palacio de David buscando precisamente justicia. Bien, entonces, por esta ira y este sentimiento de venganza que guardaba contra su padre Absalón, inicia esta conspiración. La podemos ver en el capítulo 15, en versículos del 1 al 6. Absalón se agenció inmediatamente una carroza, caballos y 50 hombres de escolta. Y entonces Absalón se levantó contra el rey y se hizo ungir en Hebrón. Absalón es el rey de Hebrón. Después, desde Jerusalén marcharon con Absalón 200 convidados, caminaban inocentemente sin sospechar nada, ¿no? Una vez que entonces Absalón se proclama rey en Hebrón, entonces anuncian esta noticia a David. Claro que entendamos que es como un golpe de estado. Esta noticia que jamás esperó David, que de su propia familia hubiese una conspiración contra él, no estaba preparado, y le avisan: él está en Jerusalén, tiene que huir de Jerusalén. Este hecho de que David huya de Jerusalén, que no enfrente a Absalón, es un hecho que algunos estudiosos pues se cuestiona por qué David no lo enfrentó. Si era pues un rey poderoso, Absalón no tenía experiencia en la batalla. No se sabe
a ciencia cierta cuáles fueron las causas de esta situación. El hecho es que David huye y se refugia en el Jordán, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque sabe que estratégicamente ahí tiene apostadas pues fuerzas que le harán precisamente frente. Saca a Absalón de Jerusalén, lo enfrenta en el Jordán, y claro que Absalón, a pesar de que el rey había dicho que no lo mataran, que solamente lo capturaran, Absalón, que fue el que intercedió para que regresara a Jerusalén, es el mismo que lo atraviesa con su lanza. Este hecho de la muerte de Absalón por Joab será algo que no le perdonará. Y así es como termina, por lo tanto, la rebelión, ¿no? De Absalón. Sin embargo, ¿no? Apenas vencen estas fuerzas de David a esta rebelión de su propio hijo, ¿no? Apenas en ese momento que vuelven a Jerusalén, donde David nuevamente asume el trono, y surge ahora otra rebelión. Decíamos, estas tensiones, una dentro de la casa del rey David, otra del reino del norte, que no aceptaban a David, y viene entonces la rebelión de Seba. Seguramente este hombre, Seba, era de la familia de Saúl, y nuevamente uno de los consejeros del propio rey David es el que está con él. Amasa es el general que estará ahora con Seba. Es una rebelión que en realidad no tiene resultado, porque no tenía este hombre ni el carisma ni la aceptación de todo el pueblo de Israel. Muchos no lo siguieron, menos precisamente estas tropas que fueron siempre fieles, leales a David. Y por lo tanto, este hombre, al ser perseguido por Joab, se va a refugiar en una ciudad, y donde está Joab, y está sitiada la ciudad. Van a acabar con la ciudad, y una mujer de la ciudad sale y por la muralla anuncia, ¿verdad?, a Joab que le entregarán a este hombre que se ha ido a refugiar con ellos, y que ellos no están de acuerdo con él. Y así es como lo hacen: le cortan la cabeza, la arrojan por la muralla, y entonces se salvan precisamente de la invasión. Cesa, por lo tanto, ya esta rebelión, dos rebeliones que se levantaron, una al interno de la casa del propio David, y otra del reino del norte, que nunca terminó por aceptar a David. De hecho, esta revuelta del reino del norte será un presagio de lo que vendrá después, una unidad que nunca se pudo mantener definitivamente en el reino de Israel. Después, entonces, para entrar ya al siguiente tema del rey David, el rey Salomón, vienen entonces otras personas que se quieren apoderar del reino, pero sin embargo, Betsabé, recordemos, la esposa de David, ante la amenaza de que esa promesa que el propio David le hizo, de que Salomón retomaría el trono, pues entonces Betsabé se presenta con Salomón, y precisamente le hace recordar esa promesa. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 13 al 17, donde encontramos cómo ya de manera tardía el rey David elige a quien lo sucederá en su reino. Ahora bien, te voy a dar un consejo, le dice el profeta Natán.
para que salgas con vida tú y tu hijo Salomón. Ve a presentarte al rey David y dile: Majestad, tú me juraste, tu hijo Salomón me sucederá en el reino y se sentará en mi trono. Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Mientras estés tú allí hablando con el rey, entraré yo detrás de ti para confirmar tus palabras. Betsabé se presentó al rey en su habitación privada. El rey estaba muy viejo y la sunamita Bisac lo cuidaba. Betsabé se inclinó postrándose ante el rey y éste le preguntó: ¿qué quieres? Betsabé respondió: Señor, tú le juraste a tu servidora por el Señor tu Dios: tu hijo Salomón me sucederá en el reino y se sentará en mi trono. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey sin que su majestad lo sepa. Ha sacrificado toros, terneros cebados y ovejas en cantidad y ha convidado todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, de hecho estos sumos sacerdotes del propio David, al general Joab, pero no se ha convidado a tu siervo Salomón. Majestad, todo Israel está pendiente de ti, esperando que les anuncies quién va a sucederte en el trono. De lo contrario, cuando mi señor el rey se vaya a descansar con sus antepasados, yo y mi hijo Salomón correremos la suerte de los culpables. Estaba todavía hablando con el rey cuando llegó el profeta Natán y avisaron al rey: aquí está el profeta Natán. Natán se presentó al rey, se postró ante él rostro en tierra y dijo: Majestad, sin duda tú has dicho: Adonías me sucederá en el reino y se sentará en mi trono, porque hoy ha ido a sacrificar toros. Abiatar está con él y también Joab el general, pero no ha convidado a este servidor tuyo ni al sacerdote Sadoc. El rey David dijo: llámenme a Betsabé. Ella se presentó al rey y se quedó de pie ante él. Entonces el rey juró: por la vida de Dios que me libró de todo peligro, te juro por el Señor Dios de Israel, tu hijo Salomón me sucederá en el reino y se sentará en mi trono. Hoy mismo daré cumplimiento a lo que he jurado. Y es así entonces como el rey David nombra a quien le sucederá en el trono, que será el rey Salomón. Bien, entonces dejamos aquí, terminamos ya con el rey David y la siguiente semana continuaremos ahora entonces con el reinado de Salomón. Gracias por su atención. Vamos a dar gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido. Tú que como Dios vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos dé su paz y la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y buenas noches.